Hola, les tengo que hablar sobre una noticia que en realidad yo al principio pensé que esto era falso, realmente pensé que era una noticia falsa, pero al parecer no es noticia falsa y esto es verdad. Por eso esperé un poco para ver si es que esto realmente se confirmaba que era o no una realidad y efectivamente al parecer esto no era un chiste, esto no era algo que estaban simplemente haciendo una noticia falsa. Yo pensé que podía hacerlo porque dije cómo van a estar proponiendo algo tan absurdo, pero efectivamente lo fue. ¿Y qué tiene que ver esta noticia que es tan absurdo que les menciono? Tiene que ver, y lo vamos a relacionar con otras políticas y que se va juntando con otras declaraciones que se han hecho en organismos internacionales, particularmente la ONU. Pero esta noticia consiste en que un científico sueco postuló como una propuesta novedosa, usemos esa palabra, novedosa, que se consuma carne humana para disminuir el cambio climático. Qué interesante también como concepto, porque yo recuerdo cuando era más pequeño y decían todo el rato el calentamiento global y ahora se dice cambio climático. Interesante cómo cambian esos conceptos, por algo será. Pero bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Que este científico sueco que es académico de la Escuela de Economía de Estocolmo, Magnus Söderlund, es un economista. Nos podemos imaginar de qué tendencia será, probablemente keynesiano, particularmente si está diciendo esto y que es más de izquierda en Suecia. Y dice que lo que los humanos necesitan para poder combatir contra el cambio climático es el tema de empezar a ser caníbales, consumir carne humana. ¿Y cuál es su justificación? Que dice que sería mucho más eficiente que los humanos no que matáramos directamente, sino que consumiéramos a nuestros muertos y de esa manera paráramos de consumir a los animales y no comiéramos tampoco insectos. Dice que eso sería mucho más eficiente y disminuiría las emisiones también de CO2 asociadas a la industria ganadera, agrícola, que se observa en este caso. Y de acuerdo a su justificación esto sería mejor porque se estarían utilizando mejor los recursos, además no se estaría malgastando dinero en sepultar cuerpos o hacer podríamos decir funerales, y que podríamos hacer lo que él considera positivo de algunas culturas bastante particulares que hay en la India y en ciertos lugares donde la civilización nunca llegó, que efectivamente son caníbales, aunque hay que destacar que en estas culturas el canibalismo muchas veces tampoco es algo que se vea como positivo en el día a día, sino que lo que ocurre, por ejemplo, en algunas culturas muy particulares que hay en la India y muy menores, o en el Himalaya, es que muchas veces se comen a sus muertos, y lo hacen los familiares, no cualquier otro, porque tampoco lo ven como algo positivo, lo ven como una forma de, digamos, honrar al muerto. Y esa sería la postulación que está haciendo este que llaman científico, pero que en realidad es un académico de economía de Suecia. Esa es su propuesta, que tenemos que empezar a hacer canibalismo. Y esto me preocupa un poco, no solo por lo espantoso de la propuesta, que realmente no me lo puedo creer, sigo pensando que esto tiene que ser, espero equivocarme, que esto sea simplemente una noticia falsa, ojalá me esté equivocando, pero lo que vemos con esto es que no es un hecho aislado, porque se va juntando con otras políticas que se han mencionado. Por ejemplo, aquí en Chile, al igual que en numerosos países del mundo occidental, porque en el mundo oriental y en África estas noticias realmente a nadie le importan, pero en el mundo occidental somos lo suficientemente particulares para que nos interese observar este tipo de discursos. Se menciona que también para combatir el cambio climático, porque ahora vamos a ver que hay una tendencia de usar como excusa, como justificación el cambio climático para hacer políticas que son horribles, se está diciendo que los humanos deberíamos parar de tener hijos, que hay una cantidad muy alta de personas y que también para disminuir las emisiones de CO2 y la contaminación tenemos que parar de tener hijos. Como dice aquí, y este es un artículo de 24 horas, dice de TVN, que es el canal de noticias del Estado en Chile, que de acuerdo a investigaciones no tener hijos podría ayudar al medio ambiente. Aseguran que se reduciría nuestra huella de carbono en el planeta en casi 57 toneladas y aminoraría los efectos del cambio climático. Y esto no lo mencionan porque sí, porque cuando tú mencionas un estudio que dice un experto dice lo siguiente, no es por decir, ah, qué curioso, mira lo que dijeron. Es claramente para empezar a acostumbrar a la población a través de numerosos artículos, después que aparezcan expertos constantemente, de que una idea es positiva o negativa. Esto sea para cualquier política, en realidad es una de las maneras en que uno realmente convence a la gente, mostrando estudios, mostrando expertos, distintos argumentos, distintos países, etcétera. Y esto ahora lo están mostrando acá, particularmente en Chile, pero en el resto del mundo occidental, la idea de que hay que
disminuir las tasas de natalidad, que no es necesario tener hijos y que deberíamos parar de tener hijos. Y esto me parece muy particular, novedoso, digamos, porque es medio contradictorio con otras políticas que estas personas empujan. Porque recordemos que la justificación muchas veces para la inmigración es decir que hay una natalidad muy baja en los países. Y después de eso nos dicen que por eso hay que traer personas de otros países donde la natalidad es más alta. Y al mismo tiempo nos están diciendo, y dicen también a esos países, que es totalmente contradictorio, que hay demasiada gente en la tierra y hay que tener menos hijos. No tiene mucho sentido si lo piensan, son con mensajes completamente contradictorios. Y esto me parece un poco grave, especialmente porque se va convenciendo a la gente de hacer esto. Lo único positivo tal vez es que las personas que probablemente se van a creer este tipo de mensajes suelen ser personas más progresistas o de izquierda. Entonces lo que probablemente esto genera a futuro es que aquellas personas que siguen esa tendencia política sean los que se crean más ese mensaje. Usualmente la gente de derecha tiene una predisposición a querer formar familias, no siempre es el caso, pero hay una mayor tendencia, y por lo tanto aquellos que se crean este mensaje no van a ser todos, va a ser un porcentaje con ciertas tendencias políticas y morales de la sociedad, y ellos no van a tener hijos y probablemente no tengan, y bueno, desaparecen esas líneas familiares. Entonces al menos no será probablemente a nivel poblacional completo. Eso sería el lado positivo, tal vez se podría decir. Pero yo ya mencioné que había una cierta relación entre estas declaraciones y otras políticas y menciones que ha habido ya en el pasado por parte de organismos internacionales, particularmente la ONU, pero también numerosos organismos asociados. Y quiero leerles también una declaración de Cristiana Figueres que mencionó ella hace algún tiempo, que era secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que ella dijo lo siguiente, que lo que necesitábamos era hacer todo lo posible para despoblar el planeta, y dijo esto en una entrevista. Ha declarado en una entrevista que la Tierra está sobrecargada de gente y que debemos pensar en despoblar el planeta. Y cito lo siguiente que dijo: realmente debemos hacer todo lo posible para cambiar porque ya estamos hoy en día excediendo la capacidad de carga del planeta, que es completamente falso, eso es una mentira. Ya se han hecho numerosos estudios que han demostrado que el planeta tiene una carga bastante más alta que puede resistir de personas, y también proveyendo recursos. Muchas veces los recursos tal vez no se usen de la mejor manera, pero de que hay capacidad, hay capacidad. Incluso creo que ha habido estudios que muestran que si fuera por ocupar el espacio, toda la población que existe actualmente de la humanidad cabe en una sola ciudad, que es Nueva York. Ahora estaríamos completamente en espacios muy pequeños, pero de que si hay espacio, y de que hay recursos, también hay recursos. Pero es mentira, es algo que se va repitiendo. También declaró abiertamente a principios de este año, del año 2015, que el verdadero propósito del calentamiento global es acabar con el capitalismo. Ahora incluso después de esta aseveración sigue diciendo que tenemos que deshacernos de un gran porcentaje de la población mundial debido al cambio climático. También ha dicho en repetidas ocasiones que una dictadura comunista al estilo chino es más adecuada que el sistema constitucional de Estados Unidos para combatir el calentamiento global. Bueno, entonces hay una serie de declaraciones que hay de este tipo y bueno, en realidad ya se entiende que hay ciertas tendencias. Uno muchas veces puede pensar que esto hay ciertas situaciones aisladas, pero lamentablemente se observa que hay una cierta tendencia en esa dirección de algunas personas que, sea por de buena fe o con otros motivos, creen efectivamente que estamos en un camino hacia una catástrofe que destruye nuestra especie y nos va a matar a todos, y por lo tanto empiezan a considerar, al igual como este científico sueco, medidas un poco más radicales, digámoslo así. Pero también esto se ha usado como justificación, como excusa, para poder también empezar a hacer ataques a la economía, a distintas industrias y también a distintos medios de producción. Ya vimos en el último tiempo como con lo que ocurrió con el Amazonas, con la Amazonía, se empezó a dar la justificación de que había que parar de consumir carne, bajar la producción ganadera, y ahora se está intentando, no creo que sea muy exitoso, pero se está intentando hacer un boicot económico a Brasil con respecto a distintas producciones, cosa que algunas empresas asociadas a distintos países de una tendencia también más estatista, y algunos países están intentando hacer de boicot a Brasil. Nuevamente no creo que funcione, pero eso también se ha hecho como justificación y se ha mencionado para buscar el aumento de impuestos a cosas como la carne. Ya mencioné en el pasado cómo aquí en Chile ya se está empezando a ver, y siempre así comienzan estos proyectos, porque al principio siempre no es un político el que lo dice, sino un experto, que algunos expertos y agencias internacionales están diciendo que sería buena idea subir los impuestos a la carne. ¿Por qué?
porque no es bueno que la gente coma carne y papito Estado se tiene que encargar de cobrarte más plata por eso. Esa es básicamente la excusa. Entonces vemos que también se está usando como justificación esto del calentamiento global, más allá de si esto sea útil o no, para empezar a subir los impuestos y aumentar los costos de los alimentos en la población. Y no puedo evitar sentir cierto temor cuando empiezo a escuchar que la carne que viene de animales se quiere subir los costos y en algunos casos incluso prohibir por grupos más radicales. Y después vemos a científicos diciendo que deberíamos consumir carne humana. No puedo evitar ver cierta relación un poco preocupante. Espero que simplemente sea algo exagerado y que esa relación efectivamente no se dé, que no estén pensando reemplazar un tipo de carne que consumimos actualmente animales por la carne de nuestra propia especie. Espero que sea simplemente algo totalmente fuera de relación, pero me preocupa un poco cuando veo también eso. Y además de este tema impositivo para distintos alimentos que ya vemos que se está impulsando por distintos organismos, es también lo que podemos observar que está ocurriendo con respecto a las industrias, porque numerosos negocios, ya sea de producción industrial como de otras producciones, se está tratando de atacar su producción generando numerosos aumentos del desempleo y podríamos decir aumento de pobreza en distintos países, con políticas justificadas nuevamente en el calentamiento global, más allá de que sea cierto o no. Entonces me preocupa un poco porque aquí hay dos temas. Uno es si estas políticas funcionarían para luchar contra el calentamiento global, disculpen, el cambio climático. Y porque más allá de si el problema está presente, asumamos que es completamente como lo dicen los medios, que suelen ser exagerados, pero asumamos que es tal como lo dicen ellos, no necesariamente las soluciones que ellos están dando sean las adecuadas para luchar contra eso. En vez de aumentar los costos de alimentos que según ellos son más contaminantes como la carne, podrían disminuir los costos reduciendo impuestos y quitando regulaciones de alimentos que son menos contaminantes. De la misma manera que si uno quisiera promocionar cosas como la energía solar, para dar un ejemplo, uno podría reducir los costos de estas quitándole regulaciones e impuestos y no poner impuestos como al sol, en vez de hacer todo más caro para el resto de la población. Entonces vemos todo este tipo de cosas y tengo serias dudas que realmente sea necesario, estoy seguro que hay otra alternativa, sea realmente necesario consumir carne humana y parar de tener hijos para solucionar este problema. Y eso asumiendo que es exactamente como los dicen los medios tradicionales que está ocurriendo todo esto del cambio climático, porque hay cambio, eso es innegable, pero yo sigo con mis dudas con respecto a cuáles son las causas de esos cambios, y si es que somos completamente responsables al 100% o estamos teniendo una incidencia mayor o menor o casi nula, difícil saberlo. Pero ahí por eso, más allá incluso de si el problema es o no, podemos ver que no creo que estas sean las soluciones adecuadas, realmente me parecen soluciones muy particulares. Y luego está el problema si efectivamente esto tiene algún sentido, porque nuevamente, si es que nosotros no tuviéramos un rol tan activo en estos cambios que están ocurriendo, en realidad es totalmente irrelevante todo esto que se está intentando hacer. Solo encuentro todo esto muy preocupante. Estén un poco atentos y cuestionen bastante estos estudios de expertos sobre estos temas, porque se están empezando a mencionar cosas bastante tabú. Y aunque algunas culturas es normal y efectivamente algunas de estas cosas son más bien culturales, créanme que yo prefiero dejar de consumir carne, aunque me gusta mucho la carne, antes que comenzar con estos consumos de la misma especie. Realmente no creo que sea necesario llegar a esos puntos. Y realmente cuestiono mucho que tener menos hijos solucione el problema. E incluso si eso fuera la solución, ya en los países que somos más prósperos económicamente, y aunque haya problemas en Chile y el resto de Latinoamérica, la población ya empieza a disminuir un poco. Bueno, no la población, sino que la natalidad. Nosotros ya estamos bajo la tasa de reemplazo en la natalidad aquí en Chile, incluso con la llegada de todos los inmigrantes que tienen una tasa de natalidad más alta. Entonces, no sé a qué punto la quisieran bajar, así que no hubiera tasa de reemplazo, que disminuyera mucho la población, difícil saberlo. Me pareció algo interesante para que lo vieran y ahí lo podrán discutir también en los comentarios. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.